Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra última sesión de este microcurso, microespacio alrededor de este librillo, ¿no? De encuentro, religación y diálogo, reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Pues llegamos ahora sí al final de nuestro caminar en este curso, pero esperemos que sea solo otro capítulo de lo que podamos seguir compartiendo juntas y juntos acá en el EPEC. Pues bueno, como les decía la sesión pasada, pues antes que nada agradecerles que se hayan podido conectar antes para que tengamos pues más o menos nuestra hora y pasada de conversación. Pues ya, digamos, como lo hemos hecho últimamente en todas las sesiones, pues la invitación es a que ustedes leyeran y aquí pues vamos conversando lo leído, lo trabajado. Y para esta sesión, pues un poquito pues ya básicamente era terminar el libro, ¿no? Era leer el capítulo número 5 y las conclusiones, ¿no? Eh, pues antes de abrir la palabra, pues de mi parte, pues agradecerles muchísimo y bueno, ya al final, o sea, lo quería como decir nada más, ¿no? Para no, por si teníamos que de pronto cerrar para cuestiones de mi salida o había mucha conversación, pues simplemente agradecerles todo el proceso. Yo sigo ahí al pendiente, seguimos compartiendo todo el proceso y, y nada, pues estamos ahí, ¿no? Caminando todavía en comunidad. Pues bueno, ahora sí que antes de abordar como algunas cosas que podrían seguir, algunas cosas que podríamos seguir platicando, pues me gustaría escucharles, ¿no? Cómo les fue con estas últimas partes ya del libro, que como tal, pues ya son conclusivas. Ya en el último capítulo, pues yo ya trato de plantear un poquito algunas, eh, algunos frutos, ¿no? De ese diálogo, algunas como consecuencias de todo lo que hemos venido platicando. Y en las conclusiones, pues también dejo ahí como algunos de los aterrizajes, ¿no? Que se fueron más o menos planteando. A lo largo de nuestra conversación de estas semanas, pues han surgido algunos intereses, han surgido algunos cuestionamientos, ¿no? Que yo les decía, pues espérense al final a ver si es que el final aborda alguna de las cuestiones que ustedes querían platicar y si no, pues las platicamos aquí, ¿no? Entonces, pues ahora sí que abro el micrófono. No sé si haya alguien que quisiera como abrir esta jornada de reflexión. ¿Luzma? No. A ver. No, no te escuchamos, ¿eh? No sé si querías hablar o solamente hubo ruido. Ok. Parece que no. No sé si alguien... No, perdón, lo que pasa es que ando fuera. Sí. No te preocupes. No sé si alguien más quisiera como tomar la palabra. ¿Quién se anima por ahí? Sí, Pablo. A mí me llama mucho la atención, ahora ya pues con esta parte del diálogo, el nombre del capítulo, eh, como una doble dinámica que propone Levinas. No sé si la capté bien, eh, pero lo anoté de esta forma y es lo que quería que pudiéramos tal vez comentar. Eh, Esta filosofía del devenir, ¿no? Que aparece aquí, así mencionada, filosofía del devenir, es decir, yo la relacionaba con lo que ya habíamos dicho en otra ocasión, la tendencia de la totalización, ¿no? Y esto de manera histórica, es decir, los sistemas de organización social en la historia parecieran tender, ¿no? Tener una tendencia a totalizarse, perfeccionar, ¿verdad? Absorber lo que es aparentemente distinto e integrarlo, ¿verdad? Integrarlo al sistema para que funcione dentro de él. Pero también se mencionaba, y es ahorita donde ando tratando de buscar, según yo lo había subrayado,
Levinas pone aquí, hablando de la trascendencia, una dinámica también, ¿no? Una permanente trascendencia, ruptura con esta totalidad, ¿no? Ruptura con el mismo, pero también como, no como una tendencia en el mismo sentido de esta totalización, pero sí como una constante trascendencia, de ir rompiendo hacia afuera, ¿no? La presencia del otro. Entonces, no sé si esta doble dinámica, digamos, bueno, si la dinámica de la totalización, esta tendencia, eh, eh, y luego esta trascendencia en Levinas, sea eso a lo que se refiere el devenir de la historia, es decir, como este drama humano en la historia, donde los sistemas se han perfeccionado, pero también ha habido distintos puntos de exterioridad desde donde se ha buscado esta trascendencia. Yo imaginaba, por ejemplo, aquí el clásico del Éxodo, ¿verdad? El sistema totalizador de Egipto y el pueblo hebreo saliendo. Luego la totalización del judaísmo, la monarquía y tal, y luego movimientos como lo que después era el cristianismo saliendo, y otra vez el cristianismo totalizando y así, ¿verdad? Entonces no sé si capteo una idea así, o si tenga que ver con otra cosa esto de la filosofía del deber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu comentario. Pues mira, como tal, según recuerdo, porque también no creas que me acuerdo exactamente de todo, pero, o sea, en el sentido de que la noción de devenir no es muy levinasiana. Yo creo que más, o sea, es algo más que yo puse por allí. O sea, es más, el devenir, pues tiene más que ver con una especie de filosofía nietzscheana, ¿no? Incluso más, pues, de Deleuze y compañía, o sea, como que pertenece a otro ámbito, pero yo creo que se puede entender un poquito así como tú lo has estado diciendo. A pesar de que Levinas no lo va a poner de manera muy explícita, porque acuérdense que Levinas lo que hace es, normalmente él escribe, siempre buscó publicar sus textos filosóficos y sus textos teológicos o religiosos en editoriales diferentes, o sea, que estuviera muy claro, ¿no? Como esa separación. Entonces, a lo que voy es que en sus partes filosóficas, a pesar de que habla de Dios y lo que sea, lo habla en un sentido muy filosófico y no hace muy explícita, por ejemplo, esta noción tan judía de lo mesiánico, ¿no? Que sí van a hacer y que, bueno, ustedes han estado viendo, ¿no? En otro curso, ¿no? O sea, va a ser tan importante para otros autores judíos. Entonces, yo considero que, digamos, haciendo una lectura más judía de Levinas, sí podemos leer más o menos así como tú dijiste, ¿no? Como estos ápices de trascendencia que rompen esta totalidad de, de una historia sin trascendencia, pero que en la misma totalidad hay como estas situaciones, hay como estos momentos que Levinas no lo va a nombrar como tal, pero que podemos llamarlos como mesiánicos, ¿no? O sea, digamos, sí sería un término más de Walter Benjamin, o sea, de otros filósofos judíos que, que sí lo van a rescatar como tal, ¿no? Como lo mesiánico. Levinas, hasta donde yo más o menos lo tengo leído, no es particularmente mesiánico en un sentido explícito, ¿no? O sea, no habla del Mesías constantemente. Sin embargo, pues estas nociones de cómo, por ejemplo, ¿no? Hay una frase del Talmud que dice, cuando tú te quitas, cuando tú traes un bocado de pan a tu boca y lo quitas y lo das al prójimo, ahí está pasando lo mesiánico, ¿no? Eso es el Mesías. Entonces, de cierta manera, pues podemos leer como esta respuesta a la alteridad, como, pues digamos, un ápice mesiánico en la filosofía de Levinas. Y sí, justo en ese mismo sentido, lo que está haciendo Levinas no es una filosofía de la historia, ¿no? Muy al estilo de Hegel, que sería en los ojos de Levinas, pues una totalización, ¿no? Hacer una filosofía de la historia que todo lo englobe, sino que, pues normalmente también la filosofía judía
tiende más como a apostar justo por estos quiebres, ¿no? En la historia. O sea, tampoco es algo transhistórico, pero tampoco es algo que quiera explicar la totalidad de la historia, sino que son como estos quiebres de sentido, ¿no? Que se dan por estos momentos mesiánicos, ¿no? ¿Sí, Pablo? Sí, sí, me parece esto tremendo, porque yo lo conectaba precisamente con esto, sí, sin querer hacer una explicación o una justificación de la historia, ¿sabes? Sin cerrarla, así como dices. Yo lo conectaba con esta irrupción del otro, ¿verdad? Siempre irrupción del otro. Eh, diferentes, distintos rostros, diferentes posiciones a lo largo de la historia. Eh, al respecto, pues, de esta totalización, ¿verdad? Que ha ocurrido en muchas ocasiones, no solamente eh, con lo religioso, ¿no? Las dictaduras, de tantas cosas, ¿verdad? La modernidad, etcétera. Pero el otro siempre irrumpiendo, ¿no? Siempre siendo incómodo, siempre esta salida, ¿no? Esta trascendencia en distintos momentos históricos sin pretender explicarla, ajá, pero como ir eh, ubicando esos momentos, ¿verdad? Yo veía pues esa dinámica, bueno, la dinámica de la totalización y la trascendencia que no va a terminar. Exactamente. Sí, o sea, como tú dices, ¿no? No está Levinas intentando hacer como una filosofía de la historia, sino que justo como que apuesta por estos, ¿no? Estas aperturas, ¿no? Estas aperturas, que además es algo bastante propio de la filosofía política del siglo XX, ¿no? O sea, tenemos a un Bataille con esta cosa del acontecimiento, ¿no? Claro que Levinas yo creo que va más allá en su sentido que pues él trae detrás una tradición espiritual muy, muy larga, muy grande, muy importante, ¿no? Eh, pero sí, va por allí y en términos levinasianos va a ser el rostro del otro, va a ser el rostro del otro justamente como una huella, ¿no? Él utiliza el término huella porque a partir de ahí es como desde donde percibimos la trascendencia, ¿no? Desde la huella que deja Dios en el rostro del otro, ¿no? Entonces, por eso la ética, ¿no? Por eso la ética y no la política, ¿no? Porque la política nos puede llevar, que ya lo discutimos la vez pasada, pero la política nos puede llevar a problemas de multitudes, a problemas como mucho más amplios, ¿no? Y el Levinas lo que le interesa es la ética, ¿no? Le interesa el cara a cara, ¿no? Le interesa el cara a cara, que para él es la fuente de todo, ¿no? Ya después se podrán hacer cosas más grandes porque pues al final existen las sociedades y demás, pero él quiere recuperar el cara a cara, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir algo. Sí, Martina. Buenos días a todos, ¿cómo están? Elías, aprovecho, no tendré más espacio tal vez después, para agradecerte este espacio. Creo que nunca terminamos de aprender. Y aunque no es mi área, no es mi línea, he aprendido mucho. He aprendido mucho del otro, de su rostro, de yo mantenerme en mi dignidad. Aquí dice, yo en mi identidad y el otro en su alteridad. O sea, ayer tuve una conversación y esta después me di cuenta que eran personas que pertenecen a otra forma de pensar, pero por primera vez creo que no tuve la actitud de ponerme un poco a la defensiva en nada de eso, precisamente por tus conocimientos que nos has dado en tu libro. Y creo que disfruté mucho el momento de la charla y eso es bueno. Creo que ahí vi que estamos aprendiendo. Y me encantaron los textos y las citas de diferentes filósofos, las tuyas. Y me quedo donde dice que la paz se funda en la confianza. Sí, tenemos que aprender a tener esa confianza y no buscar la certeza, no estar condicionando ese conocimiento. Te agradezco mucho. De veras que he disfrutado mucho las lecturas del libro y, y agradezco a EPEC también este espacio. Anita Rubalcaba, todas las personas que se congregan aquí, aprendemos y esto trasciende en nuestra persona, que es lo más importante, que se va haciendo un conocimiento personal y nos hace crecer un poquito.
un poquito. Te agradezco mucho, Elías, muy amable. Gracias a ti, Martina, qué gusto escucharte, qué gusto que esté habiendo frutos concretos, ¿no? De este caminar, ¿no? Yo creo que justo es lo bonito, ¿no? Y es un poco también la apuesta. Yo en lo personal, ya desde este escrito, leyendo a Levinas, quizás un poco desde antes, ya después se me vino a confirmar más con algunas experiencias posteriores, pero rescatando lo que tú decías con lo que acababa yo de decir del cara a cara, eh, creo que justo va por ahí, o sea, por lo menos eso es donde yo veo como más luz, ¿no? Ante los grandes discursos de cambio por todos lados, ¿no? Que son muy valiosos, pero que a veces terminan siendo demasiado inhumanos en el sentido de la escala, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano tiene una escala y fuera de esa escala se convierte en algo que no es, ¿no? Un individuo o una masa, una nación, que son puras cosas abstractas. Y el cara a cara, que no es solamente el yo-tú, así como dos personas, sino relaciones concretas, ¿no? Con las que sí podemos responder en el cuerpo. Creo que uno de los grandes peligros de esta virtualidad es que nos encierra como en una lógica de relaciones, que es una especie de ilusión poder sostener tantas relaciones, ¿no? Porque pues simplemente es inhumano, ¿no? Una persona normal, por decirlo así, en otros tiempos, pues era capaz de sostener qué les gusta, ¿no? Si era muy popular 50 relaciones, ¿no? Y con popular me refiero a que, pues no sé, viajaba mucho, tenía muchos estudiantes, yo qué sé, ¿no? Cuestiones por el estilo, una familia muy amplia. Y ahora de pronto uno dice, tengo 2000 amigos en Facebook, ¿no? Obviamente no habla con los 2000, pero, pero de todas maneras, estar ahí como dándole vueltas al Facebook y luego al Instagram y luego al Twitter y estar, pues creo que es simplemente, no es posible, ¿no? No es posible, no es humano eso, ¿no? Entonces creo que este cara a cara que tú también vas como, y bueno, y para eso pues implica que el cara a cara también, creo yo, es el ámbito de la posibilidad de la transformación, tanto personal como colectiva, y parte por esta especie de ejercicio de poner de nuestra parte para dejarnos transformar también por esa alteridad, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Martina, y bueno, pues seguiremos en contacto. Coté, creo que levantaste la mano, ¿cierto? Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Sí? Qué impresionante cómo pasa el tiempo, ya estamos llegando al final del curso. Gracias, Elías, por esta posibilidad de abrir espacios de nueva alteridad en realidad. Creo que también gracias a EPEC por lo mismo. Se abren espacios de diálogo y bueno, para mí es como abrir más puertas dentro sumando lo que decía Martina, un poco en la identidad y también en la alteridad. Si me quedo con una parte de todo bueno, podría quedarme con muchas partes que anoté, pero la que quisiera ahora compartir es cuando dice, para que haya comunión es necesario que existan seres que entren en comunión, seres en alteridad. La unidad solo es posible en la multiplicidad. Y recuerdo, y se me hacía al tiro la conexión con lo que Pedro Pablo en otro curso nos habla del multiverso, del universo multiverso, de mi relación con mi identidad y con el otro. Si tuviera que quedarme con algo del curso, porque lo otro ya lo voy a profundizar de modo personal, que va a redundar no solo en el crecimiento y profundización de mi identidad, sino en mi relación con otros, es eso, de saber que soy una persona en relación, de profundizar en realidad. Yo diría que todo esto, este aprendizaje no es solamente el de mente, no es solamente intelectual, es a todo mi ser y mi relación con los demás. Son muchas las cosas que pudiera decir como de conocimiento y lo agradezco, pero por sobre todo agradezco la posibilidad de estar acá en esta alteridad, aunque online, pero cercana, y de profundizar en esto, de sentarme un día sábado a profundizar qué implica esto, qué implica partiendo desde lo que yo entendía como el
religación y diálogo dentro de lo religioso, aplicarlo a todos los aspectos de mi vida. Bueno, porque para mí lo religioso se relaciona con toda mi vida, no es como esa religión estructurada que solo son los ritos y las normas, es una forma también de ver la vida. Así que agradecer por eso y espero que tengamos nuevos espacios para seguir relacionándonos. Muchísimas gracias, Coté. Qué gusto desde Chile también tener compañeras y compañeros que nos sigan acompañando desde allá. Ha sido una relación muy fructífera en lo personal. El último año de la pandemia, no sé por qué, pero me he relacionado con muchas chilenas y chilenos en proyectos y conferencias y diálogos. Ha sido muy bello, sobre todo con la comunidad SIC de Chile. He estado muy en contacto y nada, pues creo que también agradezco muchísimo, me quedo con esa misma sensación de que aprendimos mucho, nos conocimos, que creo que es lo más hermoso, ¿no? Pudimos entablar esa relación que dices y también vimos, porque creo que es algo que quienes estamos aquí compartimos, ¿no? Esto que tú acabas de decir, que no vemos la religión meramente como un ámbito más de nuestra vida, ¿no? Como quien tiene una faceta religiosa, pero también de estudiante, pero también de hermano, también de pareja, o sea, entonces son cosas distintas y ya nada más te cambias los zapatos cada vez que te toca jugar un rol en la cotidianidad, sino que creo que compartimos la experiencia de que la espiritualidad, la religión o ese ámbito, pues es transversal y es lo más fecundo, pero a veces, pues nos faltan quizás como también modos de vivir eso y creo que, pues por lo menos una de las aportaciones que quería hacer con este libro era eso, ¿no? O sea, como rescatar la relación interpersonal en un sentido espiritual y religioso del encuentro con el otro, con el diálogo con el otro y sobre todo el otro, o sea, que creo que todo otro es siempre otro distinto, pero pues ya en el ámbito como más acotado, la alteridad que tiene una experiencia de lo divino distinta a la mía, ¿no? Pero que al mismo tiempo no tiene que ser de otra religión en el sentido institucional, sino que pues puede ser también de mi misma religión, pero resulta que tiene otra experiencia en el fondo diferente. Muchísimas gracias y bueno, escuchamos a Ana que levantaste la mano, sí. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todos los que me han precedido. Esto nos ha enseñado mucho y nos ha impactado en nuestra visión del otro y de su alteridad. Pero yo ahora tengo una pregunta para ti, Elías. ¿Cómo está el diálogo interreligioso de verdad entre las diferentes iglesias? Porque, por ejemplo, nosotros como personas, pues tenemos que tener esta sensibilidad para relacionarnos, para ver el rostro del otro y al mismo tiempo ser nosotros mismos. ¿Las iglesias están preparadas para esto en esta actualidad? Esa es mi pregunta. Gracias, Ana. Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta, porque lo cierto es que sí, ¿no? Un poco lo que yo apuesto claro, esta diferencia que yo propongo, ¿no? Del diálogo político dialéctico frente al diálogo ético dialogal. El diálogo ético dialogal creo que es el diálogo más fecundo, el que es netamente el espiritual, pero pues existe muchísimo de otros tipos de diálogos que son más de corte institucional. Pues mira, dentro de ese horizonte, a ver, y que no estoy diciendo que el diálogo interreligioso ya como tal, en el sentido, o mejor dicho, el diálogo interreligioso que aquí estamos presentando como lo ético dialogal, no se pueda dar también en círculos o en experiencias que aparentemente tienen más que ver con una cuestión así entre iglesias o entre grupos, ¿no? De hecho, mucho de mis experiencias, y a eso voy, tienen que ver con colectivos interreligiosos. Entonces, hablaría por lo menos de tres dimensiones, ¿no? Porque ahorita tú decías las iglesias, pero hay que podríamos, en vez de iglesias, pues llamar como las religiones, ¿no? Los grupos religiosos, ¿no? Para incluir a todos los demás.
estaría como ese fenómeno. Por otro lado estaría el académico, ¿no? Que creo que también tiene mucha potencia. Y el tercero sería el movimiento interreligioso. Entonces, yendo uno por uno, empezando por el académico, yo creo que ese diálogo está muy, muy vivo. Hay mucho, cada vez está más, creo que es un signo de nuestros tiempos, ¿no? Creo que cada vez hay más interés por tejer una dimensión interreligiosa, intercultural. La bibliografía sobre el tema está creciendo muchísimo. Están habiendo, solo por decirles un ejemplo, en la Universidad de la Mística, en Ávila, España, donde yo estudié, pues ya desde hace tiempo se abrió el premio Santa Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso. Entonces, cada cierto tiempo se convoca y entonces es como para que manden trabajos, para que hagan un estudio comparativo entre Teresa de Jesús y cualquier místico de cualquier religión, ¿no? Además de que ahí mismo tienen cátedras y yo veo que en muchas universidades cada vez más hay cosas por el estilo. Claro, ahí se cuelan también muchos egos académicos, se cuelan muchas cosas por el estilo, pero creo que es algo que está creciendo y que por lo menos hoy en día está mucho más aceptado, ¿no? Creo que hace 50 años, por decirles, solo por decir un número, si tú llegabas a una facultad de teología diciendo quiero presentar una tesis que tenga que ver con un estudio comparativo entre religiones o lo que sea, te ponían muchos peros, ¿no? Y hoy creo que casi cualquier, inclusive en las pontificias, puedes presentar como algo que tenga que ver con diálogo interreligioso. Depende, por supuesto, cuál de ellas, ¿no? También habrá cuáles no, pero creo que hay mucho más apertura en ese sentido. Ahora, en cuanto a las instituciones religiosas como tal, iglesias o lo que sea, creo que también está cada vez más presente, ¿no? Ha habido un caminar muy importante. Tristemente, pues como les he dicho, muchas veces se queda nada más en la fotito o en la burocracia o en el interés, pero yo sí veo, ¿no? Que hay, o sea, digamos, oficialmente, por ejemplo, la Iglesia Católica, pues le interesa, ¿no? Oficialmente la Iglesia Católica cada vez está más concentrada en eso. Las órdenes, por decir algo, los jesuitas, parte de sus grandes como pilares, ¿no? Que los cambian cada cierto tiempo, pues está lo intercultural, interreligioso, junto como por ejemplo ahorita están las juventudes, la migración, ¿no? Entonces creo que también hay mucho de eso. Como siempre, pues hay sectores de todas las religiones que no están de acuerdo, que no les gusta, ¿no? Pero creo que está siendo cada vez algo más presente. Sin embargo, también creo que tienen como esa limitante y que el diálogo interreligioso más interesante dentro de las iglesias sería o está encabezado más bien por iniciativas pequeñas y de grupos o de personas que como tal, como la institución, ¿no? O sea, es decir, la Iglesia Católica no. Es este grupo de sacerdotes, este grupo de monjas en este lugar, ¿no? No, repito, la Iglesia Católica está cada vez más abierta, sacan más comunicados. El Papa Francisco, ¿se acuerdan que empezó a hacer unos videos en el 2016? El primer video de todos en enero del 2016 fue del diálogo interreligioso, ¿no? Entonces yo creo que está como muy, pero bueno, ahí el problema es que, claro, bueno, ahí ya es discutible. Yo creo que no existe la Iglesia Católica, que eso es una abstracción, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Justamente por eso, porque lo que hay son grupos que tienen iniciativas particulares y no una generalidad, ¿no? Y el tercer tipo de diálogo interreligioso, que es de mi punto de vista el más interesante, es el de los movimientos, organizaciones que se crean, ¿no? En Estados Unidos es muy como muy común eso, ¿no? Yo formo parte de una red que se llama el North American Interfaith Network, que trabajamos en Estados Unidos, México y Canadá. También está el Parlamento de las Religiones del Mundo,
está el United Religions Initiative, aquí en México está la Fraternidad Interespiritual, aquí en Guadalajara antes teníamos la Fundación Carpe Diem Interfe, que ahora pues más o menos se fue transformando en GIRA, Grupo Interreligioso Alimentario, que nos activamos con la pandemia para cocinar a personas en situación de calle. Entonces, en Chile, por ejemplo, está el Círculo de Amigos de Diálogo Interreligioso, algo así, es un nombre muy largo, pero existe, o sea, como a lo que voy es que estos no son esfuerzos institucionales, no son de las iglesias, sino que sí participa gente de las iglesias, pero ya son como, por decirlo así, parte de la sociedad civil, por utilizar como términos clásicos, ¿no? Entonces yo creo que sí, está caminando, creo que es algo que cada vez está más en la boca, porque estamos cada vez en sociedades más plurales, para bien o para mal, ¿no? Y uno de los modos de trabajar esa pluralidad para que no se vuelva un problema, sino justamente pues una riqueza, pues ha sido el diálogo interreligioso, ¿no? Pues eso. Por ahí, no sé, Pablo, vi que levantaste la mano. O... Sí, bueno, esto lo digo pues sí, dentro de lo que vamos platicando, no sé, se me ocurría que podríamos hablar, ya decía Mario y comenté algo yo sobre la asamblea esta, ¿verdad? No sé qué tanto sí lo tengamos de conocimiento todos, pero si pudiéramos problematizarlo, ¿verdad? En estos términos que vamos diciendo. Por ejemplo, a mí me queda una de las grandes pistas que me queda del curso, de lo cual estoy muy agradecido, por cierto, pero ya llegaremos a esa parte de las gracias y todo eso, y bueno, ya se va mezclando toda la sesión, ¿verdad? De cómo esta asamblea, pues sí, definitivamente pues puede ser parte de este diálogo político, ponernos de acuerdo para ver algo, muy necesario, pero hasta cierto punto meramente político, pero tal vez podría tener alguna apertura, y bueno, no lo digo como para salvarla, sino como para tratar de problematizarla, esto que es tan inédito, como tratar de pensarla, ¿verdad? Y esto se me ocurre, porque lo dijimos al principio, pero como otros tantos espacios en los que nos encontramos, cada uno y cada una de nosotros, que ahora pudiéramos, no pretendiendo llegar, no sé, como de a fuercitas, ¿no? Como si fuera un nivel al que pudiéramos acceder nosotros a través de forzarlo, ¿no? Es que el diálogo que yo ya tengo aquí es ético dialogal, ya está, es palomita. Ajá, no, sino reconocernos, pues, o sea, reconocer el nivel de diálogo que tenemos, reconocer las totalidades, por supuesto, irlas ubicando, lo mismo en donde estamos, y disponernos, ¿no? Disponernos de alguna manera, dentro de a parte de una palabra tal vez más humilde, a la irrupción del otro, que irrumpirá él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre mencionar la asamblea, pero puede ser otra cosa. ¿Cómo ir problematizando esos espacios concretos que tenemos para disponernos a la irrupción del otro, ¿verdad? Reconociendo lo político que tenemos y bueno, ya lo hemos dicho, no diciendo, es malo, tenemos que acordar, tenemos que llevarnos bien y tomar síntesis, ¿no? De estas asambleas, pues sale un documento, pues tal, y bueno, esta es la pista a partir de adelante. Finalmente saldrá algo sintético. Pero ¿cómo ir problematizando, ¿verdad? ¿Cómo ir, pues sí, cómo irle rascando a todo esto, cómo irnos disponiendo cada vez más? Pero no sé si me explico. Sí, totalmente, ¿no? Y se me hace una invitación fabulosa que quizás no podemos hacer tal cual en este momento, ¿no? Porque tendríamos que quizás circular algún material para más o menos tener como esa información. Pero creo que como invitación está buenísimo, ¿no? Porque justo, o sea, como dos cosas que dijiste que creo que se conectan, ¿no? La terminología que yo propongo en este libro, pues en efecto no debe de ser usada como ahora para analizar la realidad, ¿no? Como tú dices, palomita o no, esto u otro, sino que es como una invitación a preguntarnos desde dónde estamos dialogando, ¿no? O sea, es un diálogo meramente para cumplir como
como ciertas cosas de organización, o sea, es algo que es más como en ese sentido, o hay un encuentro transformador, ¿no? Y pues es como repito, no están como contrarias, o sea, no significa que todo lo que sea de asamblea, burocracia y lo que sea es necesariamente el político dialéctico, y el ético dialogal solamente es el tú a tú, cara a cara en el cafecito. No. O sea, es más bien como una especie de actitud yo por eso propongo el diálogo interreligioso como un camino espiritual, porque creo que implica una ascesis, ¿no? Y es como este esfuerzo de ir, yo lo pondré quizás como para abordar un ejemplo concreto, ¿no? Como parte de mi trabajo en la Universidad de la Tierra, continúa siendo coordino dos grupos de reflexión. Uno es un seminario, que es justo el que a continuación me tengo que salir para entrar y lo que sea, y otro los lunes cada 15 días. Y entonces, ahí ni siquiera hablamos de religión, ¿eh? Ahí es 100% política, pues son cuestiones de la Unitierra, que trabajamos más de cambio de mundo, pueblos indígenas y demás. Entonces, digamos que el asunto ahí mismo, como que yo voy viviendo eso también, ¿no? Como explorando esa apertura a la otredad y lo que sea, en un espacio que es muy reflexivo, muy reflexivo. Y también es como esa pregunta, ¿no? Como decir, no, pues hoy tal cual estuve meramente como perdido, o nada más enfocando en discutir, o realmente estaba escuchando. O sea, como que es como un irte preparando también para que también esos encuentros cobren como esa significación, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que es una invitación muy importante la que nos haces, y pues con que quizás no la podamos hacer exactamente en este instante, pues quizás podemos irlo pensando, ¿no? Como para juntarnos y tener algún diálogo al respecto. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más quisiera compartir su palabra, reflexiones. Ya todo perfectamente claro y demás. Cuéntenos. Oye, Elías, pues yo, Uh-huh. fíjate que lamentablemente yo tuve una cosa de trabajo, de entregas, estoy un poco de hecho desvelada, y no pude clavarme como me hubiera gustado en el texto. Lo tengo todavía varias partes del texto como para volver, me gustaría darle otra pasada. Lo que quisiera decir es agradecerte y agradecerles a todas y a todos por el espacio. Creo que realmente voy a usar una frase que tú usas, Elías. Yo como antropóloga que nos dedicamos al trabajo con los otros, creo que no aprendí de ética del otro hasta que conocí a Levinas, ¿no? A través tuyo. Entonces, justamente en la otredad de las fronteras disciplinarias, ¿no? Más allá de mi propia disciplina en la filosofía, pude encontrar una discusión tan explícita, tan posicionada frente al otro, ¿no? Que yo no había, tal vez, bueno, eso hablé un poco de mis lecturas, pero que disciplinariamente no sé si se llega a tan a fondo como lo hacen desde la filosofía, me parece. Entonces, bueno, eso, agradecer. No sé si ya estamos en esa parte, pero por el tiempo creo que sí. Creo que yo me quedo justamente con la ética de Levinas, definitivamente. Lo que creo que necesito trabajar más o darle otras vueltas es bueno, esto con lo que siempre estuve dialogando yo, ¿no? En estas semanas, que es, sí hay un otro absoluto, ¿no?
creo que para mí tiene riesgos que más o menos creo que comenté en algún momento. Y esta inmanencia de lo otro y esta metafísica, ¿no? Que también yo tendría que darle varias vueltas sí, pero definitivamente me quedo con la ética que propones. O sea, eso sí, definitivo. Muchísimas gracias, Dani, qué gusto escucharte. Y sí, pues hemos estado platicando, ¿no? Como más o menos con qué nos quedamos. Me agrada mucho, ¿no? Que a ti en lo particular, pues te haya movido, como tú dices, en una esfera transdisciplinar, ¿no? Con preguntas que ya de antemano, pues por tu propia formación y tus propios intereses, pues traías allí y que ahora puedas conocer como otra perspectiva. En efecto, pues yo creo que ni Levinas, ni mucho menos este librillo logran responder a ninguna de las grandes preguntas que nos planteamos al final del día, pero son como pistas o son invitaciones, ¿no? A seguir como trabajando. Reconozco que también creo que de lo más valioso es este ámbito ético, ¿no? Porque además no es cualquier ética, ¿no? Es una ética que justamente pues busca la transformación interpersonal, la conexión, ¿no? Pero también tiene un ápice de trascendentalidad, ¿no? O sea, es la ética como horizonte de experiencia de Dios, por decirlo en estos términos, ¿no? Entonces, creo que eso también es como muy bello lo que se plantea aquí. Y particularmente, pues también la esfera de lo interreligioso, ¿no? Que como platicábamos también con Ana, pues es una de las marcas de nuestro tiempo, que creo que independientemente desde donde estemos paradas y parados, pues es muy pertinente, ¿no? Como, pues no sé si formarnos, pero sí tener algo en ese ámbito, ¿no? Algo de ese ámbito de lo interreligioso. Y sí, pues ya todas las preguntas y demás, pues quedan ahí, ¿no? Como para que mastiquen. Yo, pues ahí estoy al pendiente, tienen mi WhatsApp, en caso de que de pronto, oye, Elías, pues no sé, releí esto o me fui a leer yo misma Levinas y este rollo no entiendo, ¿qué me puedes decir? Pues en la medida de mis posibilidades y mis tiempos, pues saben que estoy yo muy feliz de seguir dialogando con ustedes. Ahorita platicamos más sobre qué cosas podrían seguir, ¿verdad? Pero lo dejo por el momento ahí, por si alguien más quisiera decir algo. Creo que tú, Dani, querías agregar algo. No, que hay otros libros además, ¿no? Que vamos a leer y todo. Entonces, continúa. Así es, así es. Dios quiera que sí. No sé si... Elías, ¿sí? no sé si te da tiempo o crees que en otro momento hablar sobre tu idea de la inclusión. Y te voy a decir por qué estoy interesada. Yo tengo una discapacidad motriz, tengo secuelas de polio, entonces desde donde yo veo la inclusión es por mi experiencia, ¿no? Que me he sentido excluida en muchos lugares, en casi todos, físicamente me refiero, porque en otros me he metido, no importa, no he pensado mucho en mi discapacidad, pero me llamó la atención que tú dijiste que tenías una mirada particular acerca de la inclusión. Me gustaría saber en qué aspecto. Gracias, Elías. Muchísimas gracias, Ana. Y claro que sí, es una deuda que tengo con ustedes y particularmente contigo. Entonces, pues miren, lo que voy a decir, por supuesto que no es nada definitivo, es mi reflexión personal, pero creo que mucho de lo que hemos platicado a lo largo de este libro, pues da pie para que me entiendan un poquito a qué me refiero, ¿no? Creo yo que el término inclusión siempre supone un horizonte mayor al cual se incluye. O sea,
la inclusión es porque te van a incluir en algo y la exclusión es porque te excluyen de algo, ¿no? O sea, siempre hay una referencialidad, ¿no? Hay polos, ¿no? El asunto es que desde mi punto de vista, justamente el acto de incluir y el acto de excluir solamente lo puede ejercer aquel que tiene la totalidad, aquel que ostenta la totalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una universidad. Hablan de universidad inclusiva cuando, por ejemplo, ponen rampas o elevadores, ¿no? O incluso cuando ponen baños para gente de todos los géneros, ¿no? Como pasó en la Ibero, por ejemplo, que fue muy polémico, ¿no? Para las personas conservadoras, ¿no? Pero fue divertido también ver cómo sucedía. Pero en realidad lo que está pasando es o algo que, por ejemplo, no sé, está un poco más cercano a la experiencia, ¿no? El mundo, por ejemplo, de la construcción está pensada no solamente para personas que en general podemos caminar con los dos pies, sino también para personas diestras, ¿no? Hay una totalidad de lo diestro. Entonces, las personas zurdas se han tenido que acoplar, ¿no? Al mundo, ¿no? Entonces, normalmente la inclusión implica la lógica de, que creo que por ahí un poquito lo decía yo en alguna otra, en otra plática que tuvimos, ¿no? Es como, cáile a la fiesta, pero sigue siendo mi música, sigue siendo mi botana, sigue siendo mi chela, sigue siendo mi pastel mi pizza, ¿no? Pero oye, es que yo no como pizza de pepperoni o no come queso. Pues, oye, ya te dejé entrar, no manches, qué exigente, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica de la inclusión es algo que digamos, entra en el aspecto de lo político dialéctico, porque en efecto existen las totalidades y es algo que, o sea, mucho mejor una universidad, por ejemplo, que sea transitable para personas que tienen otra experiencia de la movilidad, ¿no? A que no puedan transitarla, ¿no? Pero yo creo que lo más radical, porque claro, o sea, y si fuera al revés, o sea, si todas las personas que tienen una experiencia de la movilidad hicieran su universidad, quizás las personas que caminamos con dos piernas no podíamos movernos ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, si el mundo se volteara y de pronto la mayoría o quienes tengan el poder resulta que son las personas que nacieron sin pies, por ejemplo, ¿no? Por alguna X razón tomaron el poder y crean el mundo a su imagen y semejanza. Entonces, quienes sí tenemos pies, ya no vamos a poder estar. ¿Me explico? Siempre la inclusión está desde esta lógica de un poder que es el que tiene la capacidad de incluir o de excluir. Mi punto de vista, repito, que creo que la lógica de la inclusión o el discurso de la inclusión hay que mantenerlo como en el sentido de que, a ver, las instituciones hegemónicas existen, ¿no? Y no podemos desmantelarlas de la noche a la mañana. Entonces, repito, pues o sea, creo que es importante estos esfuerzos, pero yo en lo personal pienso que justo hay algo que es mucho más radical, que tiene que ver con la tierra de nadie, o sea, donde no hay, que sería la lógica de Levinas, donde no hay un tercero, donde no hay una lógica que pueda englobar, o sea, donde no hay inclusión ni exclusión posible, porque justamente lo que hay es este encuentro que abre la posibilidad violenta o que abre la posibilidad ética, ¿no? Entonces, o sea, en lugar de incluir a las personas, ¿no? Porque esto también, no sé, ahorita que entró por acá Sintli, ¿no? Es un debate que hemos tenido mucho en la fraternidad interespiritual, por ejemplo, ¿no? Que ellos hablan muchísimo de inclusión en términos de diversidad sexual, porque la mayoría pertenece a la diversidad, bueno, yo creo que todos pertenecemos a la diversidad sexual, ¿no? Pero a la homosexualidad y a cuestiones así. Entonces, pues ellos hablan mucho de la inclusión, pero inclusión ¿para qué? O sea, es como mejorar las iglesias sin nada más ponerles bandera arcoíris, pero va a ser la misma lógica de siempre,
¿no? Yo también por eso siempre he estado, o sea, no muevo ni, o sea, se me hace algo que, o sea, para quienes lo quieran luchar y genial, para quienes crean en la lógica, por ejemplo, eclesial, pero yo, o sea, la rama, por lo menos de mi, porque no soy el único, pues no es un invento mío, pero yo no veo ningún interés en mejorar las instituciones, ¿no? Es como, a ver, pongo dos ejemplos, ¿no? Es que el problema no es quién se siente en la silla presidencial. El problema es la silla presidencial, que sigue existiendo la silla presidencial, que seguimos creyendo que necesitamos a alguien en el poder. El problema no es que no haya mujeres en el sacerdocio, el problema es que sigue existiendo el sacerdocio. Y mientras haya sacerdocio, habrá jerarquía, así sean mujeres, hombres, lesbianas, homosexuales, quien sea, seguirá siendo jerárquico, ¿no? Porque la lógica que lo creó y que lo sigue sustentando es así, ¿no? Entonces, para mí, le digo, yo en lo personal no muevo ningún dedo para mejorar esas cosas porque creo que es simplemente pintar de mejor color las instituciones. Por ahí decían los compas zapatistas, es imposible, no se trata de mejorar o de cambiar el mundo, eso es imposible, se trata de crearlo de nuevo, ¿no? En lo personal, yo creo más en eso, ¿no? En crear un mundo nuevo más que en transformar el actual. Y en ese sentido, creo que la lógica de la inclusión es una herramienta muy positiva solamente si te quieres seguir moviendo en la lógica actual donde hay inclusión, donde hay exclusión, ¿no? ¿Por qué no intentamos salirnos de esas dos posibilidades, ¿no? ¿Por qué no abandonar cualquier lógica que de antemano tenga que jugárselas para incluir? Y esto implica abandonar el gobierno, abandonar la universidad, abandonar todas esos grandes, la empresa, o sea, todos estos grandes poderes, que siempre va a haber eso, o sea, siempre, porque entonces la lógica es un poder grande que tiene que incluir, tiene que incluir, tiene que incluir, pero pues todos le rendimos pleitesía a eso, ¿no? Al mundo de los que caminan con dos pies, al mundo que tiene la visión como el sentido privilegiado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A un mundo donde lo racional, lo intelectual tiene también privilegios sobre todo lo demás, sobre un mundo donde el trabajo oficial también tiene privilegios sobre todas las demás labores de subsistencia, ¿no? Entonces, incluyamos X o Y labor dentro del sistema de salario, ¿no? Pues bueno, es meterte al juego, ¿no? Es meterte al juego. ¿Por qué no intentamos crear algo distinto? De todas maneras, nos va a cargar 3 puntos suspensivos, ¿no? Por no decir groserías, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no nos carga inventando un mundo nuevo en el que sí creemos, en vez de que nos cargue tratando de arreglar cosas que de antemano sabemos que no se pueden arreglar, pero pues hay que intentarlo, que no sé qué? Ese es mi punto de vista, ¿no? Es polémico, lo sé, no estoy solo en eso tampoco, pero por ahí va un poco mi crítica a la inclusión, ¿no? Que es la misma crítica a los derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos son una buenísima herramienta dentro del sistema, ¿no? Entonces, si uno quiere seguir jugando el sistema, hay que luchar por los derechos humanos. Es la forma que el propio sistema crea para mediar las injusticias dentro del sistema, ¿no? Pero y si queremos estar fuera del sistema, la lógica de derechos humanos no nos sirve, porque los derechos humanos son siempre individuales, por más que los quieran hacer colectivos, pero son siempre individuales, y cuando los hacen colectivos, crean una individualidad grandota, ¿no? Y crean pueblos, ¿no? Derechos del pueblo mapuche, derechos del pueblo celtal, derechos del pueblo wixárika. Entonces ya crearon una entidad jurídica que no existe, ¿no? Pero que la inventan ahora para que pueda tener derechos dentro de la lógica de inclusión de algo así abstracto que le llaman Estado-Nación, ¿no? Que también no existe, ¿no? Entonces va por ahí un poco el argumento. No sé cómo lo vea Sana y cómo lo vean las demás. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elías. Tendríamos que, pero me parece más lejano porque somos muchos los que estamos en el sistema o los que tenemos que estar o los que hemos estado, me incluyo, ¿no? Pero sí me parece una idea mejor la tuya.
Y bueno, particularmente a mí no me ha hecho daño el sentirme excluida, porque pues se me he tenido que adaptar eh, y he hecho, creo que lo que he querido hacer. Y ahora yo estoy en un grupo de personas con discapacidad y yo veo que muchos de mis compañeros están esperando que el gobierno haga cosas por ellos. Y eso en mis tiempos no había, o sea, si no lo hacías tú, nadie lo iba a hacer, ni el gobierno, ni nadie. O sea, tu familia te apoya, pero tú tienes que hacer las cosas. Y ahora lo que yo veo es que muchos se quedan en su silla de ruedas esperando que papá gobierno les dé lo que según eso les tiene que dar. Pues muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Gracias a ti, Ana, por tu experiencia. Este ejemplo concreto es muy bueno, ¿no? Justo para representar lo que estábamos diciendo. Y solo agregaría eso, ¿no? Que yo creo que es tener un pie en cada aspecto. O sea, si creemos que se puede salir del sistema, estamos totalmente equivocadas y equivocados, ¿no? O sea, yo creo que es resistir adentro tratando de crear algo nuevo simultáneamente. Yo creo que el problema sería irse a uno de los dos, ¿no? O rendirse y pensar que ya nada más ahí, entonces me acoplo lo mejor posible. Y el otro, pues caer en la ilusión de que te saliste. Porque incluso la ilusión de que te saliste es una posibilidad para quienes han estado estudiando Heidegger acá en el EPEC, saben que, digamos, el sistema en Heidegger se llama el uno, ¿no? El Das Man, ¿no? Incluso el salirte del uno todo, del sistema, es una posibilidad que crea el uno para que tú te sientas que te saliste, pero en realidad estás adentro, ¿no? Es como decir, pues ya no quiero jugar fútbol, me salgo, pero te quedas en la banca. Bueno, pues estás adentro, ¿no? Salte del estadio, ¿no? Salte, vete lejos. Pero no podemos, ¿no? O sea, es como si el estadio fuera la totalidad del mundo. Entonces, la invitación es como, a ver, tenemos que seguir jugando, pero vamos cambiando un poco las reglas, ¿no? A ver qué pasa. Creo que Mario querías decir algo y después estaba Coté. Sí, muchas gracias, Elías. Primero, decir que pues, yo también soy anarquista, ¿no? Pero aún así hay cosas que me hacen ruido, ¿no? Cuando decías que no existe la catolicidad, o sea, pues claro, o sea, estamos aquí todos distintos, ¿no? Y por más que tengamos nuestra taza o playera de PEC, hay muchas diferencias, ¿no? Y creo que desde eso nos reunimos, siendo distintos, pero hay unidad, ¿no? O sea, creo que en esta propuesta, a pesar de la diferencia, hay diálogo, ¿no? Entre nosotros y el otro, ¿no? Entonces creo que o sea, son ficciones estos, ¿no? O sea, desde Nietzsche, son ficciones, pero que hay que recordarlos como tales, ¿no? Que no se absoluticen estas, pero creo que son útiles y que en sí son reales, ¿no? Tanto que estamos aquí, o sea, hay una unión afectiva y racional en esto que estamos haciendo y creo que, o sea, pues sí, la catolicidad creo que va más allá de Roma, ¿no? Y bueno, quizá haya o sea, desacuerdo de nosotros mismos, ¿no? O sea, de mi parte, sí hay desacuerdo con mucho de lo que podría significar eso, pero también hay cierta, no sé si asumir, ¿no? La tradición, en fin. Entonces, nada más como mencionarlo, porque, o sea, si no, sería lo contrario, ¿no? Sería cada quien una mónada incomunicable, distinta a lo demás. Y no sé, o sea, pensaba también un diálogo que hemos tenido en otras reuniones, ¿no? La construcción de un mundo nuevo, o sea, qué tanto es el regreso del discurso de la totalidad, ¿no? Justo esto que decías, o sea, un mundo en donde los derechos humanos o lo que sea, ¿no? Una espiritualidad plural, sea lo que rija, ¿no? La nueva ley de todo o de lo uno. Y bueno, o sea, creo que es desde esta invitación que hemos leído, ¿no? En tu libro y que hemos dialogado, pues esto, abrirnos a lo infinito, a lo
a lo más grande, ¿no? A lo indefinible, a lo que se nos va, ¿no? Creo que es algo muy, muy lindo darle a espacio algo más allá de lo racional, ¿no? Y bueno, ahí está como lo afectivo que se nos escapa, el rostro que se nos escapa, y eso, ¿no? O sea, toda la importancia que tiene el rostro, ¿no? Que, o sea, bueno, ya esto con los datos biométricos, ¿no? Que puede estar como calculado, pero es algo cuantitativo, ¿no? Pero en la expresión aquí, a pesar de que no estemos físicamente, en el compartirnos nuestros rostros, ya implica muchísimo, ¿no? Algo que podríamos estar como psicoanalíticamente platicar y dialogar de qué estamos expresando, ¿no? Y qué hay ahí, descubrir nuestro inconsciente, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente de nosotros mismos y de lo que interpretamos del otro. Es todo, Elías. Muchísimas gracias, Mario. No, buenísimo tus comentarios y además estoy de acuerdo. Yo, bueno, no dije que la catolicidad no existe, de hecho, también no, más bien dije que la iglesia no existe, ¿no? Eso es más un poco lo que yo defiendo, entendiendo iglesia como se ha querido manifestar, ¿no? Porque yo creo que justo también, como tú dices, ¿no? Es que no son ninguno de los dos polos. Lo que hay son las relaciones concretas. Y dentro de las relaciones concretas hay narrativas y hay experiencias, ¿no? Y resulta pues que dentro de las narrativas, esas experiencias, pues algunos tenemos como cuestiones comunes que vamos construyendo, pero desde la relación y no desde el abstracto, ¿no? Por ejemplo, pues algo que tenemos, creo que quienes estamos aquí, pues es cierto enamoramiento con Jesús y su mensaje y su experiencia de vida, que si no la entendemos igual, seguramente no la entendemos igual, pero nos posibilita esta comunión, ¿no? Que por ahí va, que es el último, ¿no? Que es uno de los últimos aspectos que abordo en el libro, ¿no? Que comunión no es totalización, o sea, como defendiendo la comunión, ¿no? Defendiendo la comunión justamente para que, o sea, como, o sea, en tus términos, o sea, salirnos de esos dos extremos que creo que ni son de Levinas, ni son de Panikkar, ni tampoco míos, como estos dos extremos de o totalización o pluralismo, pero monádico, ¿no? De mónadas, ¿no? No. Creo que hay una tercera vía, que de mi punto de vista es la vía que experimentamos en lo concreto, en lo real, porque creo que las otras dos son muy abstractas, pues, o sea, solo existen en el pizarrón. Lo que hay en la realidad son relaciones concretas con personas, y esas personas todas están atravesadas por historias y por símbolos, ¿no? Y entonces, pues aquí hay símbolos, hay experiencias que nos posibilitan la comunión, que nos posibilitan la comunicación, pero no es en aras de una tercera cosa llamada iglesia, como un abstracto, sino que es en aras, que por eso yo más bien hablo de eclesia, ¿no? O sea, como recuperando el término más original, es en aras, pues, de las relaciones que sí compartimos y que resulta que entre ellas, las que compartimos, pues son, pues, cierta experiencia de Dios, ¿no? Adelantándome un poquito para la cuestión del futuro, de posibles cosas, pues ya creo que sí les platiqué, ¿no? Que Pedro Pablo y yo estamos escribiendo un librito juntos y justo creo que nuestro primer capítulo, que ya está casi terminado, pues es justo sobre eso, ¿no? Sobre la amistad, ¿no? Bueno, todo el libro es de la amistad, pero el primer capítulo sobre la amistad en sentido espiritual. Y entonces seguramente podremos tener como conversaciones cuando eso esté listo para platicar más sobre estos temas, que seguro nadie tiene la respuesta, pero que creo que sí nos abren la posibilidad para pensar diferente, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, y que Lepec es un gran ejemplo de eso, ¿no? Oye, Creo Elías, que... perdón, te quería preguntar, ¿están escribiendo a dos manos todos los capítulos o cada quien va a hacer? O eso no lo puedes revelar todavía. Es un secreto. Ajá. Es secreto de confesionario. No, estamos haciendo un ejercicio múltiple. Algunos capítulos, estamos escribiendo partes nosotros, individuales, y después nos juntamos para escribir como una tercera parte a dos manos, y luego otra vez, y estamos así, ¿no? No, digo, ya sabemos de antemano que no
a ver, yo creo que el gran ejemplo de escribir a dos manos, pues son Deleuze y Guattari, por ejemplo. Ahí sí hay un ejemplo de escritura a dos manos. Pero, pues no es nuestro caso. Somos más humildes. Digo que el Pero, proceso mismo será interesante luego escribir el libro, de cómo escribieron este libro, ¿no? pues Del estamos, diálogo y eso. más bien, estamos lo vamos a poner en un anexo, ¿no? Como amistad en tiempos de pandemia, Muy ¿no? bien. Ujú. Cómo surgió el asunto. Pero sí, Coté, estabas levantando la mano, ¿verdad? sea, O sea, a propósito del libro, van a hacer un libro de cómo escribir en el libro. Que no, qué bueno que estés con Pedro Pablo, una persona que estimo mucho, qué bueno que estén ahí teniendo posibilidad de diálogo. Estaba pensando, esto es una broma, así que quisiera sentirme incluida en lo del tazón y la polera. Algún día lo voy a tener a la distancia, de alguna manera voy a tener el tazón de PEC para sentirme incluida. Pensaba lo que decía Ana, que va como para muchas reflexiones también el tema de la inclusión y que sin querer, no sé si la palabra se nos ha querido imponer o algo social más amplio, de que siempre ese concepto de inclusión, de participación, viene planteado por la comillas mayoría, cierre comillas. ¿Ah? Por ejemplo, en mis noches de desvelo, además de ver videos de gatitos, de michis, como le decimos acá, he visto unos videos que si bien son hechos para efectos comerciales, llevan un mensaje y me he querido quedar con el mensaje, aunque cuando veo auspiciado por empresa tanto, digo, ops, esto quería vender o tanto, pero me ha hecho pensar. Y había dos videos que podría relacionar con lo que dijo Ana. Uno, yo siempre soy como muy cuidadosa en usar las palabras. Por ejemplo, cuando alguien dice discapacitado no me gusta, o sea, me choca porque no es un discapacitado, es más persona con discapacidad y algunos dicen en situación, y bueno, ahí el lenguaje creo que es muy importante acá. Entonces, si me equivoco, mis disculpas, vi un video de un mundo donde todos los jóvenes, los niños del colegio vivían con síndrome de Down, ¿ya? Y el comillas normal, cierre comillas, era una persona sin síndrome de Down, pero la normalidad era el Down, y llegaba al colegio y todos lo miraban y vivía como la exclusión desde ahí. El video, no sé, por ahí lo vi en la red en una de mis noches de desvelo, y el mundo visto desde el ojo del Down. Mira cómo está, mira qué lento es, y pasaba alguien que no tenía Down. Entonces ahí la mayoría era el Down y la minoría era el que no tenía la condición. Otro video muy bueno también a propósito digo, Día de la Mujer, también una construcción Día de la Mujer, todos son los días del respeto por nuestros derechos como mujeres, ¿cierto? Se veía el mundo desde el hombre en la mañana, iba por la calle y lo piropeaban, le decían palabras inadecuadas. También había otro video que incluso había un hombre que se vestía de mujer y le grababan en otro experimento. Miraba yo al fondo y si lo uno con lo que dijo Ana, siempre desde esa postura de la mayoría que de modo paternalista, intencional o no, protege a la minoría. Entonces, como que me ha abierto un poco no digo que todo sea con mala intención y todo sea malo, pero siempre desde la postura de yo te incluyo o te incluyo a ti como grupo porque paternalista no, porque necesitas de mi apoyo, necesitas de mi ayuda. Y o te miro de una forma vertical o como alguien necesitado de ayuda, y acá hay un dicho muy sencillo, no sé si allá lo usan, que te doy pescado y no te enseño a pescar. O sea, te doy el alimento, pero no te enseño a tenerlo por tus propias manos. Y pensaba en la inclusión, que incluso se puede usar en este curso que tenemos sobre cómo dialogamos con los demás, desde esa comillas mayoría y yo te incluyo a ti, pasando desde el pobrecito, pobrecita, te incluyo, hasta, no es que tú eres muy distinto, pero agradece que te incluyo, y ahí entran también andan imágenes en la red sobre equidad, igualdad, solidaridad, y hacen como no sé si han visto esa foto que hay unos niñitos parados, esa que se me viene a la mente si algunos la ven, como la diferencia entre cada uno, que es una foto muy buena, igual da para pensar. Y así que gracias, Ana, por colocar esto, porque en este curso de diálogo y religación igual se aplica, por cómo me relaciono con esa alteridad desde mi mayoría.
bueno, mayorías que entre comillas muchas veces se hace parecer a la mujer como una minoría, pero en algunas partes hasta a nivel poblacional numérico la mujer es más que los hombres, pero sigue siendo la minoría perseguida, violentada. Así que creo que lo de Ana me da como para mucho pensar, y también de esa alteridad, la estoy haciendo desde yo sentirme como la mayoría, yo sentirme la que está bien en la posición versus los demás que son los necesitados. Sin querer, a veces inconscientemente podemos caer en eso porque es algo que viene como en nuestro ADN, que se nos enseñó quizás, aunque no lo tomemos en cuenta, pero está ahí dando vuelta en la sociedad, está ahí dando vuelta en las instituciones eclesiales, en lo político, en la familia, en todo. Así que gracias, me da para pensar y escribir mucho lo que dijo Ana y también lo que dijo Elías. Gracias a ti, Coté, totalmente de acuerdo. Y bueno, estamos en los minutos finales. Brenda está levantando la mano. Me gustaría darle voz para que pudiera platicarnos. Brenda, te escuchamos y después de ti, pues hablaría alguna generalidad que yo también ya me tengo que ir con unos 7 minutitos. Entonces te escuchamos, Brenda. Hola a todos y todas, gracias. Primero, Elías, porque pues la experiencia ha sido pues retadora. Me ha puesto a pensar, a repensar varias cuestiones, ¿no?, que ya daba por sentadas. Por otro lado, pues quiero compartirles que creo que viene a cuento, se me hace muy chistoso, ¿no?, que después de esta sesión, de esta última sesión, voy a comenzar un curso en una escuelita de derechos humanos para jóvenes defensores de los derechos humanos. Bueno, es gracioso, precisamente por lo que acabo de comentar, pero igual esto ya me hizo pensar mientras conversaban en lo mismo que propone Papa Francisco, ¿no?, en la de Fratelli Tutti. También critica los derechos humanos, y yo desde ese momento dije, ¿pero por qué? Y bueno, claro, ya lo piensas y dices, pues sí, es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, plantear una noción tercera que sigue defendiendo individualidades frente a otras individualidades cuando, bueno, en fin, es problemático, ¿no? Pero bueno, ¿qué con esto? Ya, voy a comenzar esta escuelita con 46 personas, todo virtual, y yo me decía, bueno, es que esto va a ser dificilísimo, nunca he sido muy buena haciendo amigos, y ahora todo por Zoom, me va a costar más trabajo. Dije, bueno, la alteridad, y a mí lo que me preocupa, ¿no?, es que si no vamos a hacer, precisamente porque como que todos y todas en este tipo de proyectos concebimos lo políticamente correcto, ¿no? Si no va a ser solamente eso, ¿no? Diálogos políticos, dialécticos, ¿no? Desde lo políticamente correcto, a pesar de todas las buenas intenciones, ¿no? Espérate, Coco. Pero además, bueno, yo pensaba, eso me llevó a considerar, ok, me está costando trabajo pensar en escuchar a la alteridad, ¿no? Plantearlo con 45 personas más. Y pensé, ¿qué pasa cuando no estoy dispuesta a escuchar esa alteridad del misterio, ¿no? O sea, me está costando trabajo ahorita con las personas. ¿Qué pasa con el misterio, no? O cuando hay un silencio, a eso que a veces en el camino de fe se le suele llamar como sequedad espiritual. ¿Qué pasa? Ese no es el silencio necesariamente fructífero, ¿no? O bueno, como se quiere pensar, ¿no? Hay silencio, pero tú sigue rezando, sigue orando, sigue meditando, porque a lo mejor en algún momento puede pasar algo. Y sí, ¿no? Pero a veces, bueno, eso me hizo llegar a otro punto, ¿no? Que a veces cuando no estamos muy dispuestos o dispuestas a salir de nuestra mismidad para escuchar al misterio, ¿no?, intentar ver el rostro del misterio, podemos verlo en alteridades quizá más cercanas, ¿no?, que a veces como que dejamos de lado, esperamos que esta relación con el misterio, que la trascendencia se dé eso, como lo planteas en el último capítulo, ¿no?, en términos dualistas, ¿no? Bueno, no lo estoy experimentando aquí en la tierra, ya hasta que esté en lo que yo entiendo por cielo o en algún estado elevado de conciencia, voy a entender la trascendencia, ¿no? Pero me hizo pues poner los pies en la tierra y pensar, como tú también lo planteas, creo,
que esa trascendencia se da en el encuentro, ¿no? Y que no siempre es en el encuentro con el misterio, sino también con las alteridades que también son misterio, ¿no? Pero que tenemos un poco más a la mano. Entonces, eso me da un poco de calma con con lo que me voy a enfrentar en unos minutos, pero bueno, pues ya les estaré contando en algún momento cuál fue mi experiencia con eso. Y si sigo pensando lo mismo sobre los derechos humanos, aunque bueno, hay que decir que creo que sí es necesario seguir haciendo promoción, ¿no? De concepciones diferentes que nos ayuden a repensar nuestra realidad, no solamente a considerar cambiar, sino sí, crear algo nuevo. Y muchas gracias por la experiencia a todas y todos. Fue súper padre escucharles. Y también a ti, Elías, la lectura, el espacio. Y ya, porque se nos va el tiempo, perdón. Gracias. No, gracias a ti, Brenda. Pues bienvenido al reto. Ya nos contarás. Al final, yo creo que estos espacios pues intentan más que nada, y con esto ya pues voy cerrando, pues intentan prender un poquito el corazón y la mente para que cuestionemos nuestros espacios y lleguemos a nuevas posibilidades que ni eran las que teníamos antes, pero tampoco las que damos aquí en este espacio, ¿no? Porque pues aquí también hay mucha subjetividad. Y entonces, pues me gustaría ahora sí como despedirme, ¿no? Tristemente me tengo que ir, por mí pues podríamos continuar un rato, pero bueno, seguimos en contacto. Entonces, antes de la foto, pues decirles que no, o sea, no tenemos todavía, Mario y yo, platicada ni un tema ni una fecha concreta como de una opción posterior. Seguiremos dialogándolo. Normalmente, pues lo que yo he compartido en el EPEC está un poco más enraizado en los ámbitos de la mística y la espiritualidad, ¿no? Creo que tiene como ya personas bastante excelentes presentando temas más de corte teológico, bíblico e incluso filosófico o algo así. A mí en lo personal, pues creo que lo que yo he podido aportar, que además es lo que a mí más me mueve, pues es el ámbito de la mística y la espiritualidad. Por acá dice Pablo Levinas, pues sí, también es una posibilidad, lo iremos dialogando acá con Mario, pero bueno, estamos en contacto, ¿no? Y pues nada, mandarles un abrazo fuerte y pues la foto, ¿no? La foto, no sé si hay que poner cámaras y sonreír. Tú nos dices, Mario. Pues invitadas Brenda, Emma, si quieren prender la cámara para salir en la foto. Y bueno, mientras también decirles que de pensamiento judío, y este jueves próximo va a ser sobre Levinas, entonces están invitados. Ahí va la foto, ¿eh? A ver, sorpresa. Ahí va, Emma. Ya está. Y el próximo semestre también habrá alguna conferencia sobre Levinas con la Loyola. Y pues bueno, ahí les compartimos en Instagram, en los grupos. Pues muchas gracias. Ha sido una experiencia muy bonita de diálogo. Y pues muchas gracias, Elías. Un abrazo. Hasta Un Guadalajara. abrazo fuerte. Bendiciones y seguimos en contacto. Mis mejores Gracias, deseos. Elías. Gracias, Elías. Gracias, Gracias, Elías. Mario. Muchas gracias. Gracias, Mario. Chao. Adiós a Nos todos. vemos. Gracias. Adiós a Bye. todos. Bye. Bye.